hora de la tarde, Radio Tropical presenta su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, con la dirección de Álvaro Ariza Pacheco, la conducción de Evodia Andrade Pinto. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Bienvenidos. Que reina por los siglos y su nombre santo es. Esta ley que da el Señor Jesucristo es dada después de los 40 días, 40 noches en el desierto. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto dando la ley. Pero cuando Moisés baja para dar la ley, Moisés dice, y si leemos Éxodo, Moisés siempre está diciendo, el Señor dice, Jehová dice. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba aquí, Él decía, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, demostrando que Él era el verdadero dador de la ley. Entonces la importancia de este sermón está en las palabras que está diciendo el rey del reino, porque todo reino tiene su rey. Claro. Entonces es ahí donde creo que radica la importancia de estas palabras, en que Jesucristo es quien está diciendo este sermón. Y es interesante cuando estudiamos estas bienaventuranzas que todas van de la mano. Por ejemplo, yo no puedo encontrarme una persona que me diga, no, yo soy manso, pero no soy pacificador. O no, yo soy pobre en espíritu, pero no soy limpio de corazón. Eso sería una contradicción. Es como el fruto del espíritu. La Biblia no nos habla de los frutos del Espíritu, como si fueran muchos, sino que nos habla de uno que contiene todo eso. Entonces, cuando hablamos del carácter del reino de los cielos, estamos hablando de un solo carácter que contiene todo esto. No estamos hablando de que algunos son mansos, otros son limpios de corazón. No, todos contienen esto. Del carácter del reino de los cielos, estamos hablando de un solo carácter que contiene todo esto. No estamos hablando de que algunos son mansos, otros son limpios de corazón. No, todos contienen esto. Lo uno conlleva a lo otro. Los que son pobres en espíritu son los que lloran. Los que lloran son los mansos. Los mansos son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia son los misericordiosos. Los misericordiosos son los limpios de corazón. Y así progresivamente. Y como decía el pastor Oduber ahora, el sermón comienza hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ahí vive el reino de los cielos. Y termina con el reino de los cielos nuevamente. Pero las demás promesas que están implícitas en cada bienaventuranza también tienen que ver con el reino de los cielos, es lo que contiene ese reino. Por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, una de las características del reino de los cielos es que consuela. Una de las características del reino de los cielos es que los que posean, los que estén en el reino, ellos recibirán la tierra por heredad. Los que poseen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, porque el reino de los cielos los sacia. Entonces todas las demás características son cuestiones que van ligadas al reino de los cielos. El reino de los cielos es todo eso, consuela, nos da la tierra por heredad, y etcétera, todas las demás. Incluso aplicándolo, eso es lo que hace Cristo en la vida de la persona. Él es el que colma nuestra hambre y sed de justicia, quien nos consuela, quien nos llena de felicidad. Todo eso se vive solamente en una persona que ha puesto su fe en Cristo, que ha depuesto su confianza en sí mismo, realmente pobre de espíritu, y ha puesto la confianza en Cristo, y en Cristo, que es quien le introduce al reino, encuentra consuelo, paz, alegría y esperanza, y encuentra todo. El cumplimiento realmente perfecto del Sermón del Monte entonces es la fe en Cristo. Amén. Pero, ¿y eso debe señalar o debe ser el modelo, el carácter del cristiano de hoy? Esto se está aplicando, o sea, eso tiene vigencia en el día de hoy, pero en realidad yo pienso que es algo que cada uno debería cuestionarse y preguntar si estas bienaventuranzas se están aplicando en el cristiano de hoy. Es importante ver que al perderse la noción de discipulado, se ha perdido lo que implica el Evangelio para la vida diaria. Había un pastor luterano que hablaba sobre las consecuencias del seguimiento,
Y al perderse esa idea de qué implica ser discípulo, él hablaba de la gracia barata. Era un pastor luterano de la época de los nazis que hablaba de lo que implicaba seguir a Cristo en esas circunstancias. Y él decía, ¿a qué me refiero yo con gracia barata? Es la negación de la palabra viva de Dios. Es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia barata es predicación del perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina eclesiástica. La mesa del Señor sin confesión de pecados. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin la cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Nosotros tenemos un problema hoy a nivel eclesial muy serio, claro. Y es que no se está predicando el evangelio que lleva a la persona al arrepentimiento. A partir de ahí entonces se le dice a la persona, puedes venir a tener todas las bendiciones del reino, pero no tienes que comprometerte con el reino de los cielos. No tienes es como que si vivir. se estuviera negando estas bienaventuranzas. Claro, es que se está negando el discipulado y lo que implica para la vida cristiana. El mismo Señor Jesucristo, él finaliza, de hecho, el Sermón del Monte con una exhortación. O sea, del versículo 13 al versículo 27, vemos unas exhortaciones en entrar al reino. Y él hace un contraste entre los que son oidores y los que son hacedores. Los que construyen o edifican su casa según los parámetros de la Escritura y los que no. Precisamente exhortando a que nosotros como ciudadanos del reino estamos llamados a ser hacedores, no solo oidores, y que ese fundamento debe estar siempre sobre la palabra bendita de Dios. Lo que pasa es que estas bienaventuranzas, si nosotros la vemos desde que comienzan hasta que se cierran, podríamos concluir que Jesús, él mismo se está colocando como el modelo, porque él habla de misericordioso, él habla de manso, habla de hijo de Dios. ¿Y quién cumple eso? ¿Quién lo cumplió? Él mismo. Entonces, si un cristiano vive de acuerdo a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, anda como anduvo Cristo, como vivió Cristo, prácticamente las bienaventuranzas en el hombre o en el Hijo de Dios, podríamos decir automáticamente es una vivencia que se va a dar en él. ¿Por qué? Porque Jesús es la misma palabra. Y si nosotros andamos en esa misma palabra, esas mismas bienaventuranzas van a estar presentes en cada uno de nosotros. Sin Él es imposible vivirlas. Sí, sin Él no hay, o sea, no podemos enseñar estas bienaventuranzas fuera de Jesús. Separados de esa parte es muy importante, porque hay muchas personas que pretenden vivir una ética cristiana sin Cristo. Sin Cristo. Incluso muchas personas que pretenden tomar el Sermón de la Montaña para hacer un reconstruccionismo social. Es decir, vamos a hacer un modelo de nación que contenga estos valores. Como dice la propaganda, admirable, pero es una farsa. Porque aquí estamos hablando de los valores del reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos estamos hablando de que se necesita nacer de lo alto. Es decir, para vivir esto, realmente la persona ha tenido que nacer de nuevo. No es una ética social lo que se propone aquí. De hecho, si Mateo está hablando es de los discípulos. Así es. Entonces está hablando de la iglesia. Y veía que antes le seguían multitudes, claro, pero había una distinción, exacto. Así es. Hermano, iba a decir. Sí, bueno, hablábamos de la aplicación de las bienaventuranzas, y es interesante que a pesar de que las bienaventuranzas es algo positivo, nos está diciendo bienaventurado, implícitamente hay una amenaza también, porque las bienaventuranzas son lo contrario de los ayes. En la Biblia hay de los que ríen. Sí. El Señor Jesucristo dice en Lucas, hay de los que ríen. Entonces vemos que aquí implícitamente hay un contraste. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Implícitamente se dice, hay de los que ríen, porque ellos no serán consolados. Así es. Entonces, es lo que el ser humano anda buscando mucho. La parte es de todo lo bueno, de todo lo feliz. Entonces es algo como dirá, usted porque me manda que llore para poder ser consolado. Exactamente. ¿Ya? Y es lo que normalmente el ser humano busca. Yo quiero ser feliz.
y te invita al mundo a buscar esa felicidad, Así es, muy lejos de buscarla en el Señor, así es. sino en otras cosas. Así, entonces aquí el Señor, el Rey de su reino, está no solamente hablando de la descripción de los que pertenecen a su reino y de las promesas que ellos reciben, sino que también aquellos que no poseen estas características, implícitamente está su condenación, está su juicio, de Sí, una forma implícita. así cuando leía, por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas también vemos las bienaventuranzas y dice y ayes. Y ahí, exacto. Hay una diferencia entre en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo en estas bienaventuranzas. Sí, hay diferencias y también tiene que ver en parte con los énfasis que cada uno está haciendo. O sea, Sí. el Evangelio de Mateo, ya habíamos dicho, es un énfasis más hacia los oyentes judíos, y ya el Evangelio de Lucas es, digamos, un poco más evangelístico. El Evangelio de Mateo es más a formar a los discípulos o a la iglesia. Fíjense que Mateo habla mucho también de la iglesia. De hecho, Mateo 18 también recopila una serie de enseñanzas sobre lo que es la disciplina de la iglesia y todo. Digamos que el Evangelio de Mateo es un poco más eclesiástico, por ponerle alguna énfasis. Él habla de la formación ya de los discípulos a nivel de iglesia, de todo eso, mientras que el otro, y ahí hay una cierta diferencia, y eso pasa mucho en los evangelios sin que sea necesariamente, o sin que deba verse eso como contradicción, Sí. porque una cosa es hacer un énfasis en un punto y otra cosa es decir algo diferente. Por ejemplo, ¿no? Promesa. La promesa a ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, y obviamente David como el reino, pero Marcos aparece enseguida como el Hijo de Dios. Sí. De hecho, ni siquiera hay genealogía. Lucas tira la genealogía hasta Adán, para que entonces Jesús sea el Hijo del Hombre, el nuevo Adán. Y Juan se va mucho más atrás y habla de la preexistencia. Eternidad. Pero es el conjunto el que nos da la imagen de quién es Cristo. Pues Cristo es el Hijo preexistente de Dios, el Hijo de Dios. Entonces ese sería el Evangelio de Juan, el Hijo eterno de Dios que se encarnó, el Hijo de Dios de Marcos es el mismo Hijo de Adán, de David, y así tú formas el conjunto. Entonces muchas personas se han dedicado, en lugar de ver la diferencia de los énfasis y cómo cada énfasis realmente complementa, Sí. se han dedicado a mirar qué palabrita hay de diferente aquí y acá, Que hay acá y aquí no para hay. entre comillas ver una contradicción, pero los énfasis no, la diferencia en énfasis no son contradicciones. Así es. Ahorita hablábamos de que en Lucas no habla de, por ejemplo, pobres de espíritu, en espíritu, ¿verdad? Sino que hablaba únicamente de pobre y cómo muchos de pronto enfocan ya al pobre en cuanto al nivel, digamos, económico o material y no a la parte espiritual. Sería pues, y de pronto por eso dice, y habla de que en el Evangelio de Lucas es otro lugar, y no, y por eso de pronto piensa que no es ese mismo, de esas mismas bienaventuranzas, sino que como se hizo en otro lugar, están hablando de dos bienaventuranzas. Es que inclusive pobre muchas veces se encuentra con una palabra griega refiriéndose a pobre en el aspecto de riqueza material, pero la palabra aquí va más que todo a esa pobreza espiritual. Sí, si nosotros vemos en Apocalipsis la iglesia, la Odisea, creo que era rica Y se le y dice el pobre. Señor le dice que es pobre, o la otra que fue la de Esmirna, que era pobre pero era rica. De hecho, las diferencias existen, pero realmente no tienen diferentes significados. Por ejemplo, nosotros en Mateo vemos bienaventurados los pobres en espíritu, y en Lucas simplemente vemos que habla de que bienaventurados los pobres. Pregunta, o sea, ¿realmente quiere decir o está dando un mensaje diferente? ¿O acaso el Señor Jesucristo en Mateo nos estaba refiriendo a los pobres en espíritu, verdad? Pero también tenían una condición de pobreza material, pero eso no quiere decir
de que Lucas, el mensaje que da con respecto a la bienaventuranza de los pobres, no también nos está hablando de un ámbito espiritual, pero realmente se enfoca a esa persona que reconoce la necesidad, reconoce su pobreza espiritual, reconoce esa necesidad de Cristo. Me gusta como lo dice Martín Loillón, lo decíamos ahorita antes de iniciar el programa. De Martín Loillón dice: el Señor Jesucristo no dio estas bienaventuranzas en ese orden porque sí, o por azar. Él las dio precisamente porque todos los que son pobres en espíritu reconocen la necesidad que tienen de Cristo y rechazan la soberbia y el orgullo que lo hace que se alejen de Él. Amén. Y esto estamos haciendo una introducción de lo que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas, lo que nos lleva como a confrontar el cristiano en su carácter, nos lleva también a saber qué es el reino de los cielos, para cuando se empiecen a tocar cada una de estas, pues ya esto no les sea extraño, desconocido para cada uno de los oyentes. Pero es importante a cada uno mirar si en realidad pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Él nos lleva a través de este estudio, de estas enseñanzas, a confrontarnos al arrepentimiento, a que tenemos que ser transformados, y es solo por Jesucristo, porque yo creo que por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir absolutamente ninguna de estas bienaventuranzas. Claro, es que es más, si nosotros vemos el fruto del Espíritu, se habla de que la alegría es un fruto del Espíritu. Entonces estamos hablando en ese mismo contexto. No se trata de una alegría que nosotros producimos, sino de la alegría que produce el Evangelio. Es más, el Evangelio es buenas nuevas, o sea, es una noticia que hace feliz. Y en ese mismo contexto, la aceptación de la noticia, la fe en Cristo, es la que produce esa felicidad en la vida de la persona. Miren cómo el Evangelio comienza con la alegría, la felicidad verdadera. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el camino a esa felicidad? Esa misma introducción de las bienaventuranzas nos lleva también al primer salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire que lo que hace es el resultado de lo que ha sido hecho en él por el Espíritu Santo. Ha sido plantado. La acción de Dios, y de hecho en el griego y en el hebreo realmente habla de ha sido trasplantado o ha sido tomado. La imagen es la de un árbol silvestre que ha sido puesto en un jardín, que Dios lo ha plantado en su reino. Esto es lo que ocurrió o ocurre con todo creyente. Dios lo arranca del mundo y lo planta en el reino, como dice Colosenses, siendo trasplantados de las tinieblas a la luz. Entra entonces a ser parte del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos comienza la verdadera felicidad. Entonces, fíjense cómo esto hace un contraste tan fuerte con nuestra sociedad actual, donde se asocia felicidad con posesiones materiales. Eso también comienza a darle una nueva visión a la vida, diciéndole que, si bien es cierto, el texto habla de pobreza en espíritu, y es el reconocimiento de nuestra incapacidad humana para vivir el reino, para incluso estar o para ser salvos o para vivir en cualquier aspecto de nuestra vida. Sin Dios eso es imposible. Pero también, sin duda, que hay una referencia a esa dimensión de pobreza que se refiere a la pobreza real, porque es que la Palestina del primer siglo se componía en su inmensa mayoría por una capa de campesinos que vivían prácticamente de sus manos, y su trabajo no era bien remunerado. O sea, había una gran cantidad
De hecho, Corintios también Pablo lo dice, había muchos pobres en medio de las iglesias. Y Pablo dice que no eran de los ricos y de donde Dios había escogido, sino que la mayoría eran de las clases bajas. Pero miren cómo se ha cambiado hoy el evangelio desde un evangelio que nos lleva a la pobreza espiritual en el sentido de reconocimiento de nuestras necesidades de Dios, y se presenta como un evangelio que lleva, entre comillas, a la riqueza material. Así es. Eso también es un eje importante, sobre todo porque tristemente América Latina se está viendo infestada de esa ideología de la llamada teología de la prosperidad, que presenta el reino de los cielos como riqueza. Pero aquí vemos en el Sermón de la Montaña que el reino de los cielos no es eso. Amén. Así es. Sí, y es lo importante a nuestros oyentes, lo que la palabra nos está diciendo, esa invitación a aceptar a que Cristo ha venido, Él mismo dice, ha traído, Él es el reino de los cielos. Y Él solamente pide que nos arrepintamos de ese carácter del hombre, de eso que nos ha llevado a la destrucción, ese carácter del yo del hombre, de siempre estar queriendo lo que Él necesita, lo que Él cree. Pero el Señor te dice, Él se ha acercado a nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos realmente felices. Y el hombre se ha dedicado a buscar la felicidad en los lugares equivocados. Y ahí está, Él dice en su palabra, yo me he acercado, el reino de Dios se ha acercado y se está acercando hoy también a través de este programa, llevando ese mensaje de su palabra, llevando esa enseñanza de que tenemos que arrepentirnos, queremos cambiar el mundo a nuestra manera, pero la única manera para cambiar el mundo es Jesucristo. Él, cada una de estas bienaventuranzas las vivió y las cumplió. Para nuestra propia fuerza es imposible cumplirlas, pero cuando tenemos a Cristo, Él nos lleva a poder cumplir y poder ser felices. Claro. Bueno, vamos a recordar los servicios de nuestra iglesia. Este tema continúa, esto apenas es la introducción, pero vamos a recordar los servicios de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Ella está ubicada en la carrera 53, número 5977. Los servicios, el servicio dominical, mañana a las 9:30 a.m. Los días miércoles, servicio de oración y estudio bíblico. En estos momentos se está estudiando el libro de Isaías y se va por el capítulo 24, ¿verdad, hermano? Hora 7 de la noche. Los discipulados los días martes y jueves a las 7 de la noche. Y los días sábados, como hoy, 4 de la tarde, el seminario bíblico en convenio con MINS, Seminario Ministerial de Miami. Esto es una bendición. ¿Sabes? Aquí puedes asistir, es gratis, puedes asistir. El que quiera obtener ya un certificado de la universidad, pues sí tiene un costo, pero también es un costo mínimo. Pero puedes asistir para que conozca qué bueno es dejarnos educar y formar por lo que dice la palabra. Y el 31 de octubre hay un servicio especial. 31 de octubre, el lunes, a las 7 de la noche, se conmemora los 499 años de la Reforma. Hay dos conferencias, una que es Legalismo versus Gracias, por el pastor Oduber Miranda, y Rebelión de los Derechos Inexistentes, por el pastor Alexander Mercado. Y también es completamente gratis. Te recordamos la dirección de nuestra iglesia, carrera 53, número 5977.